Bien, vamos a ver cómo se grafica un vector a partir de dos puntos. Bien, el ejercicio me está pidiendo grafique el vector AB y me está dando los puntos a los que nosotros llamamos coordenadas. Tenemos un punto A y un punto B. Graficar ya sabemos todos, sabemos que el primer valor siempre es un valor de X y el segundo un valor de Y. Entonces vamos a graficar el primer valor de X, que sería 2 positivo en X y 7 negativo en Y. Sería este punto. Ahora vamos a graficar el valor B. Sería 8 positivo en X y 3 negativo en Y. Bien, ahora tenemos que graficar la flecha. El problema aquí es hacia dónde se dirige esa flecha. ¿Quién nos dice eso? Nos lo dice el propio vector. Me dice que el punto de partida es A y el punto final es B. Incluso la misma flecha lo está diciendo. Comienza desde A y termina en B. Entonces yo tengo que graficar desde A hasta B. Y entonces mi flecha se vería de esta manera. Recuerden que eso de allí es algo importante, es el sentido del vector. Ya lo explicamos con ejemplos en clase, que realmente es algo que importa a la hora de analizar un vector. Bien, entonces podemos escribir nosotros nuestro vector aquí encima de la flecha. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hallar son las componentes rectangulares. ¿Por qué se llamaban componentes rectangulares? Porque forman un triángulo rectángulo. Y eso es lo que nosotros trataremos de hacer. Vamos a tratar de dibujar un triángulo rectángulo. Entonces para eso tengo que encontrar una componente horizontal en X y una componente vertical en Y. Vamos a analizar primero la componente horizontal en X. Aquí ocurre lo mismo, tenemos que ver hacia dónde se dirige ese vector. Entonces, ¿cómo yo sé eso? Tengo que analizar mi vector original. Si yo les pregunto a ustedes, ¿este vector rojo hacia dónde está apuntando? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? La mayoría me va a decir que está apuntando hacia la derecha, aunque no esté totalmente recto. Horizontal, está apuntando hacia la derecha. Por lo tanto, ese vector va a quedar de la siguiente manera. Va a ir desde punto hasta punto, una línea horizontal en X. Entonces, desde punto hasta punto. Y quedaría de esta manera. Así. Ahora tengo que determinar el valor de esa componente. Y para eso primero determino su signo, que puede ser positivo o negativo. Eso nosotros lo vimos en clase. Cuando un vector se dirige hacia la derecha, el signo va a ser positivo. Por lo tanto, ya sé que el signo de este vector va a ser positivo. Ahora tengo que determinar su magnitud, es decir, cuánto vale. Y para eso lo que tengo que hacer es contar las unidades que hay desde donde comienza el vector hasta donde termina. Es decir, desde el inicio hasta el fin. Y para eso yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, ha recorrido 6 cuadritos, 6 unidades en la recta numérica, desde 2 hasta 8. Otra vez contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, como ya habíamos dicho que el signo iba a ser positivo, hemos determinado que la componente de ese vector en X va a ser 6 positivo. Ahora debo hacer lo mismo con la componente en Y. Cuando ya tengo una de las componentes, hallar la otra es muy fácil, porque lo único que tengo que hacer es unir las dos flechas. Y aquí ocurre lo mismo, tengo que ver hacia dónde se dirige la flecha, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si yo les pregunto, ese vector rojo, ¿hacia dónde está apuntando? ¿Hacia arriba o hacia abajo? La mayoría otra vez me va a decir que apunta hacia arriba. Aunque no esté totalmente vertical, se puede ver que apunta hacia arriba. Por lo tanto, ese vector, esta componente en Y debe apuntar hacia arriba. Ahora tenemos que determinar su signo y su valor. El signo es muy fácil. Como ya vimos en clase, si un vector apunta hacia arriba, el signo va a ser positivo. Y ahora para determinar su valor tenemos que hacer lo mismo que hicimos con la componente en X. Contar los espacios que tiene de distancia ese vector. Iniciando desde aquí, desde el punto de partida. Entonces comenzamos. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, la componente en Y tendrá un valor de 4 positivo. Recuerden, esto de aquí no se trata de la posición, ni de que se encuentre en 2 o se encuentre en -7, sino de los espacios que recorre ese vector, la longitud del vector. Ahora, yo les decía en clases que es muy importante que cuando grafiquemos los vectores en los planos cartesianos lo hagamos
siguiendo cada cuadrito como una unidad para no confundirnos. Entonces, de esta manera yo encuentro las componentes rectangulares y así es como yo grafico el vector a partir de 2 puntos. Pero ahora también estamos viendo que podemos graficar ese vector a partir de las componentes rectangulares y eso es lo que vamos a hacer ahora. Me dice el problema que tengo que graficar ese vector a partir de sus componentes. Ahora el vector se va a llamar, bueno, se sigue llamando igual, vector AB, pero ahora solamente nos dan un punto. Y si se dan cuenta, ese punto, que es 6 y 4, es igual a las componentes rectangulares. Es decir, el valor en X que tenemos acá va a ser igual a la componente rectangular en X y el valor en Y que tenemos acá, que es 4, va a ser igual a la componente que teníamos en Y. Ahora, el problema está aquí. ¿Cómo graficamos ese vector únicamente con un punto? Lo que vamos a hacer es tomar como punto de partida el 0, es decir, el origen. Este puntito que está aquí va a ser nuestro punto de partida y este punto que nos dan acá, el 6,4, va a ser nuestro punto final. Por lo tanto, yo voy a graficar mi punto final, es decir, 6 en X y 4 en Y, y voy a tomar como punto de partida el origen, es decir, el 0. Si el origen es mi punto de partida y el punto 6,4 es mi punto final, el vector debería apuntar desde aquí hasta acá y se vería de esta manera. Entonces ahora yo he graficado el mismo vector, pero utilizando un solo punto y tomando como punto de partida el origen. Si se dan cuenta, es el mismo vector, solamente que aquí está ubicado más abajo, pero sigue teniendo las mismas componentes. Solo que ahora está graficado desde el origen y a partir de sus componentes rectangulares. Esto es muy importante y ya lo vamos a ver más adelante cuando calculemos el módulo. Ahora yo también aquí puedo dibujar las componentes rectangulares que irían desde el punto de partida hasta el punto final y esta sería por ejemplo la componente en X y la componente en Y sería la que completa el triángulo rectángulo. Ahora, las componentes siguen teniendo el mismo valor y eso lo podemos poner nosotros en la gráfica, por ejemplo de esta manera. Entonces yo he conseguido graficar un vector a partir de sus componentes rectangulares. Recuerden algo, siempre que se les pida graficar el vector a partir de sus componentes rectangulares, el punto de partida va a ser el 0. Siempre va a iniciar aquí. Entonces no pueden tener un vector más abajo porque eso estaría mal. Siempre va a ir desde el 0. Entonces, ¿cómo se hace eso? Recuerden, primero tenemos que graficar el vector a partir de sus 2 puntos, de los puntos que nos da el problema. Luego determinamos las componentes rectangulares, determinamos sus valores. Y una vez que tenemos los valores, podemos graficar ese vector tomando como punto de partida el origen. Y en la gráfica yo puedo ponerle los valores a cada una de las componentes. Entonces, esto aquí es muy importante porque nos va a servir a la hora de que nosotros vayamos a calcular el módulo del vector. Entonces, espero que haya quedado claro y eso sería todo por ahora.